Shalom a todos. Estamos transmitiendo este shur de esta noche, Baruch Hashem, desde aquí, desde la sinagoga Darkei Torah. Es un placer nuevamente poder compartir la Torah, las enseñanzas que están escritas, esas enseñanzas milenarias que nos da la Torah Akedoshá. Vamos a hablar acerca de un tema que es supremamente importante, vital para nuestra vida, es decir, para nuestra vida personal, para nuestro crecimiento espiritual y nuestra conexión con Hashem. Hay algo que les quiero compartir y dice, Hashem es nuestra fuente de vida. Cuando nosotros hablamos de lo que es la vida, si le preguntamos a un niño, tiene la concepción de que es juego, que es descansar, compartir con los amigos, vivir momentos muy agradables. Si le preguntamos a un adulto qué es la vida, ¿en qué lo describe? Lo describe simplemente por los hobbies o por los gustos que tiene. Entonces, si le pregunta a una mujer, lo más seguro es que va a decir, pues, de shopping, ir de shopping es lo mejor, entonces, pasear, esa es la vida, ¿cierto? Casi siempre, cuando hablamos de la vida, lo enfocamos desde el mundo físico, desde lo que podemos obtener placer. Es decir, lo que podemos sentir que nos hace vivos, que nos hace interactuar con nuestro mundo. Pero hay algo bien importante, y es que a veces se nos olvida que somos almas, que somos Neshamot. Estamos en este mundo de una manera transitoria, ¿sí? A veces se nos olvida el concepto de lo que es eternidad. El estar en este mundo es un plan divino, o sea, es un plan divino para cada uno de nosotros. El plan divino que Hashem tiene contigo no lo tiene igual el mismo plan que lo tiene conmigo. O sea, todos tenemos, digamos, diferentes roles, diferentes tikkunim. Pero para entender lo que es el sentido a la vida, las personas buscan a Dios, ¿sí? O al creador, a veces buscan esos atajos. Entre menos esfuerzo tenga que hacer, inmediatamente, como me lo están planteando, como me lo están enseñando, así yo voy a conocer al creador. Pero hay un solo camino, ¿sí? Que está trazado y es a través de la Torá. La Torá es la mente de Hashem. Así lo describe el rabino Haim Kremer en Anatomía del Alma, ¿sí? Que Hashem describe su voluntad a través de la Torah. Cuando estamos hablando de los Benei Noach, que cumplen 7 Mitzvot, y a Israel, que debe cumplir los 613 mandamientos. Ahora, ¿cuán importante es tener esa conciencia espiritual? Cuando yo estoy hablando de conciencia espiritual, es cada minuto, cada segundo, así sea que me vaya de shopping, así sea que vaya a viajar, donde yo esté caminando, en el auto, en la casa, en el trabajo, debo tener pensamientos de Torah, ¿sí? El rey David Hamelech, decía en el Salmo 105, he puesto a Hashem siempre delante de mí. Buscad a Hashem continuamente. ¿Cuál es la razón de ser que estamos en este mundo? No es para ir de shopping, no es para ir a pasear, ¿sí? Sino que esos son anexos. En la bondad de Hashem, Hashem nos da placeres, nos da bondades, pero aún así en las comodidades que tenemos, una buena casa, los que tienen propiedades, los que tienen, digamos, una pensión, no tienen que preocuparse que es que este mes sí le van a pagar en el trabajo, o los que tienen el empleo, pero saben que tiene esa botica cada mes.
Eso es lo que es la vida, es parte de esa vida y es parte del plan divino. Ahora hay algo bien importante y es que donde estemos siempre tenemos que recordar que hay un ojo que siempre nos está viendo y un oído que nos escucha, ¿sí? Y todos nuestros actos están escritos en un libro. Ok. Entonces de ahí debemos entender que en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y en nuestras prioridades, Hashem tiene que ser la fuente de nuestra vida. Es más, nosotros vivimos porque Akadosh Baruj Hu así lo quiere. Si Hashem dijera, yo no quiero que vivas más, inmediatamente, como dice el Zohar, con un beso a Kadosh Baruj Hu, el alma sale de nosotros y se apega a él. Entonces, de ahí, cuán importante es entender, primero, que no estamos en este mundo solos, ¿sí? Yo a veces he hecho un ejercicio cuando salgo, por ejemplo, de mi casa o en un lugar que de pronto me produzca temor. Digo, esa luz del sol o digamos la noche, si pudiera ver de una manera espiritual, hay una luz más resplandeciente, ¿sí? No hay nada de oscuridad en Hashem, ¿sí? Podemos describir que las Gaha Pratir la podemos ver claramente con nuestra sombra. Usted no le puede decir a la sombra, sombra, váyase, yo no quiero estar con usted ya, todos los días me persigue, día y noche. La sombra siempre está al lado de nosotros, ¿sí? Y de hecho eso es un misterio. O sea, ¿por qué tenemos una sombra? Ya tendríamos que hablar acerca de un concepto más, digamos, más místico. Pero hay algo bien importante y es que ustedes tengan claro en esta noche y los que me puedan escuchar más adelante, es que solamente en Hashem hay sentido de la vida, ¿sí? Solamente en Él. Él nos hizo con la capacidad de desear lo espiritual. Si tenemos, digamos, esa esencia cuando Él insufló en nuestra nariz aliento de vida y nosotros somos su creación, de alguna manera esa alma siempre está anhelante. Por más que usted le dé Torah, por más que usted estudie Torah, que usted busque los caminos de vida, ¿sí? De todos modos, usted siempre va a desear que Hashem esté en su vida. O sea, el alma no tiene medida. El rabino Haim Sonana, en su libro El alma, nos enseña acerca de eso. El alma no la podemos medir. El alma no podemos llegar a un punto de decir, ay, ya es así el alma. El alma Hashem la hizo con esa necesidad de desear siempre. Pero tenemos una situación y es que nuestra capacidad de Bejira Ochi, ¿sí? Y están nuestras, digamos, nuestras midot, nuestras luchas internas. Acá no podemos decir que todas son sadiquín o todos son sadiquín, ¿sí? O mujeres justas. Acá vamos a entender que todos como seres humanos tenemos retos y desafíos, tenemos dificultades, ¿sí? Pruebas de moná, que eso se puede, digamos, ver en la parte económica, otro a través de los hijos, otros en la parte de la parnasá, otros en Shalom Bait, en fin. Pero esas carencias tienen algo muy positivo y es que nos llevan a buscar a Hashem. Hay algo que dice la Torá, que si en un momento de nuestra vida, ¿sí? Nos detenemos a pensar que Hashem es el Dios único y le buscamos con todo el corazón, Él va a ser hallado de nosotros. En el Salmo 145 dice que Él está anhelante de los que le buscan de verdad, con sinceridad, ¿sí? Cuando estamos hablando de esa sinceridad ante Hashem, no podemos actuar, no podemos pensar y decir, ay, yo a Hashem lo voy a sorprender, porque no es así. Hashem
Es como que tú pasas por un escáner como el aeropuerto, ¿sí? Tú pasas el bolso, pasas todas tus pertenencias, e inmediatamente ese escáner te va a ver todo lo que tienes. Asimismo es con Akadosh Baruj Hu. Él sabe las intenciones, lo más oculto del corazón, pero a veces las personas se menosprecian y dicen, no, pero es que yo he hecho tantas cosas que Dios no me puede escuchar, me faltan méritos, pero no es así. Piense esto, si Akadosh Baruj Hu, aún antes de crearnos, él ya sabía la fecha de nacimiento, la hora y el minuto, sabía los padres que íbamos a tener, sabía que al crear esa alma, de alguna manera le íbamos a causar decepciones en algún momento. Hashem hubiera dicho, no, realmente esto no lo voy a crear. ¿Por qué? Porque se va a desviar, va a tener momentos en su vida que va a ser muy voluble, unas veces sí, unas veces tiene moná, otras veces no. Entonces, ¿para qué lo voy a crear? Piense esto también. De todos los millones de espermatozoides, ¿por qué vino usted aquí al mundo? ¿Por qué no vino otra persona con otro rostro, con otro tipo de cuerpo? O sea, nada más eso, cuando nos muestra que la fecundación es un solo espermatozoide que le gana a todos, eso nos está indicando que para Akadosh Baruj Hu, esa alma que va a estar, que se va a manifestar en un bebé, ¿sí? Que va a estar ahí contenida en un bebé y que luego va a ser un ser humano, es porque Hashem te está diciendo que completamente para Él somos preciados. Pero esa parte preciosa que tenemos oculta, ¿sí? Así como la mujer tiene que guardar el recato para guardar lo precioso, así lo mismo debemos nosotros cuidar nuestra neshama. Y esta noche vamos a hablar acerca de lo que es el sentido de la vida. Cuando estamos hablando de la vida, primero tenemos que dar un valor. Si Akadosh Baruj Hu nos está dando valor, nosotros tenemos que darle el valor. ¿Sí? ¿Cómo qué? Vernos como esa creación perfecta de Hashem. ¿Sí? Hay personas que en algún momento siempre están criticándose, anulándose y no están viendo que para Dios son valiosos. Todas las personas, todos los seres humanos en el mundo, si Hashem te está dando la vida, cada día que te da de vivir, te está diciendo, te estoy dando la oportunidad, ¿sí? Para que te superes. Te estoy dando la oportunidad, mira este día que te estoy dando, abriste los ojos para que veas mis maravillas, pero también ¿para qué? Para que puedas crecer, para que puedas servir a otros, para que puedas crecer en emuná, crecer en esa relación conmigo. Recordemos que el alma es insaciable. ¿Por qué? Porque es eterna. ¿Sí? Usted, por ejemplo, cuando se despierta, después de sus rezos, de su comunicación con Hashem, usted hace, digamos, el desayuno, ¿sí o no? Y usted se comió el desayuno, quedó llenito, ¿sí o no? Completo, satisfecho. En el alma no. Entre el alma, usted más le da tefilá, más teilim, más invierte Torah, más se despierta el deseo. ¿Por qué? Porque ella es insaciable. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces las personas no entienden el sentido del por qué están acá. Piensan que simplemente fue un juego de dados al azar y yo vine, sino que detrás de cada alma hay un propósito divino, ¿sí? Y no podemos saciar el alma con lo material, o sea, es decir, yo no voy a saciar el alma invirtiendo o sembrando en ella todo lo que tiene que ver el materialismo. No me estoy refiriendo a es que entonces nos tenemos que ir, por ejemplo, de este mundo, irnos para por ahí a una montaña apartados, ¿sí o no?
como por allá en un lugar para que estemos separados del materialismo, sino que estamos hablando es que con el materialismo yo puedo elevar lo espiritual, ¿sí o no? Por ejemplo, digamos, una persona que tiene verajá, ¿qué puede hacer? Ayudar a otros. Parnasá, Sedaká, ¿sí o no? Es una manera de elevar el materialismo. Cuando en el judaísmo vamos a purificarnos, no tenemos que hacer metilá de Yadayim. Es una acción material, ¿sí? Yo puedo reconocer a Hashem con mi materialismo, como decir, cuando yo reconozco todo lo que Él a mí me ha dado, ¿sí? Cuando yo le doy gracias a Hashem por todas las bondades que tengo, por la casa que tengo, por el lugar que tengo. Por ejemplo, hay personas que no aprecian, digamos, el empleo y no piensan si otra persona no tiene ni siquiera un empleo, si no tiene ni la posibilidad. Y eso es un antídoto para la envidia. Cuando yo estoy mirando que yo tengo más y hay personas detrás de mí, sí, o antes de mí, que están en una situación más difícil, yo puedo decir, tengo mucho, pero cuando yo estoy mirando y me estoy comparando, yo estoy comparando, como decía en algún momento mi novela o la de otro, que la novela del otro es diferente, ¿sí? El ticún de la otra persona tiene sus puntos particulares, independientes a los míos, yo voy a entender que yo tengo un propósito, ¿sí? Y cuán importante es entender que nuestra alma nosotros la tenemos que saber llenar. No la podemos llenar porque con cualquier cosa. Es que esto yo veo que esto es aroma de espiritualidad, pero no tengo ese discernimiento, sino que no filtro las cosas y digo, ay, eso es Torah inmediatamente. Yo tengo que saber de dónde viene esa espiritualidad, lo que me están pintando. La Torah siempre es emet, la Torah siempre es verdad, pero yo tengo que irme a lo jajamín. ¿Qué me está indicando que es esa Torah emet? Porque ahora todo se disfraza, ¿sí? Ahora usted ve que todo el mundo, digamos, está en un disfraz, esta es la verdad, cábala por aquí, cábala por allá, Torah, todo el mundo abre sus ojos y dice, wow, esa es la Torah, ¿cierto? Y a veces las personas, ¿qué es lo que quieren? Simplemente segulot. Quieren como una abacadabra. Ábrase, dije, ¡trum! Prosperidad, ¿sí o no? Parnasá, automático, que todo se me resuelva. Escuchar, eso, lo que queremos escuchar. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces no se quiere pagar el sacrificio, o sea, no se quiere hacer un esfuerzo, ¿sí? Buscamos los atajos y cuando se buscan esos atajos hay confusión. Entonces, la Torah es clara, ¿sí? La Torah ya está dada a través de los jajamín, de los maestros de la Torah, y no podemos de alguna manera improvisarla o pensar, esto es Torah, y dice acá un anuncio, es Torah, yo ya creo que es Torah. Yo tengo que saber discernir, filtrar las cosas. Entonces, ¿para qué? Para que yo no vaya a hacer un daño al alma, porque si yo la estoy, digamos, yo la quiero nutrir, yo me quiero beneficiar, quiero que mi alma siempre esté llena, ¿sí? Porque cuando no hay Torah, el alma, ¿cómo se siente? Débil, vacía, siente como que le pasa algo. Es como cuando usted no almuerza, ni desayunó, ni comió en el día. ¿Cómo se siente? Débil, ¿cierto? Siente como que le da dolor de cabeza por allá, ¿sí o no? Se siente que le falta algo. El cuerpo no resiste a la presión del día. Asimismo es importantísimo que nosotros tengamos como base siempre la Torah y estar con personas, con maestros que nos enseñen la Torah como es. No buscar atajos, porque es que yo quiero que mi vida se resuelva mágicamente. Estaríamos perdiendo el propósito. Si Hashem nos está poniendo en una situación y esa situación no se ha resuelto como quisiéramos, de pronto el mensaje es, tienes que trabajar. ¿Trabajar en qué?
en tefilá. ¿Trabajar en qué? En la Torá. Esforzarte, ¿sí? Las cosas no van a caer del cielo, ¿sí? Cuando uno invierte en las cosas y hace esfuerzos y sacrificios, eso es lo que vale, ¿sí? No me voy a cansar de decir una parte que dice Misle, compra la verdad y no la vendas. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad? La Torah Emet. Yo tengo que cuidarla, así como les explicaba. Por ejemplo, tenemos el caso de las perlas. En las perlas en el mar, ¿en qué vienen? En ostras, ¿sí o no? ¿Y cómo son las ostras? O sea, usted las tiene asequibles, cerradas. ¿Sí? Hay que entrar al mar, hay que entrar a ese mundo, ponerse el equipo de buceo especial y no, yo no me puedo meter al mar, por ejemplo, solamente con un vestido de baño, ¿cierto? No, yo tengo que tener un traje de buceo y tengo que saber bucear. Así es lo mismo para adquirir la Torah, ¿sí? O sea, para yo entrar en el mar de la Torah, yo necesito aprender, desaprender para aprender. Eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces la gente le vende la idea, esto es Torah, así tienes que hacer, mágicamente las cosas se van a arreglar y lo que a veces la gente persigue, como yo dije, es como abrir una puerta y todos los problemas se solucionaron. No, hay algo que me impacta mucho, hace poco lo escuché o lo leí, que dice que Hashem permite las carencias y no nos las quita para que nos acerquemos a Él. Si tenemos el 100% de todo, vamos a decir como Paró, ¿y quién es Hashem? Porque Paró tenía súbditos, tenía un reinado, tenía una buena economía. Egipto, sí, Misraim, era un país demasiado próspero, su economía estaba fijada en todo lo que era la ganadería, todo lo que producía el Nilo, ¿sí? Y cuando Paró es confrontado con esa Torah Emet, de que Hashem es uno y único, de alguna manera, Paró en su libre albedrío dijo, ¿y quién es Hashem? ¿Por qué? Porque él se sentía, ¿sí? Que él era completo, pero nosotros tenemos cada día que entender, que escuchar la voz de nuestra alma, ¿sí? Así como el cuerpo tiene ese deseo de comer, ¿sí? Cuando a veces tenemos sed, ay, tengo mucha sed, y usted se toma, digamos, una Coca-Cola y usted, ven, no me quitó la sed. ¿Por qué? Porque el cuerpo no te está pidiendo Coca-Cola, el cuerpo que te está pidiendo agua, ¿sí o no? Porque nosotros somos composición de agua. Entonces, espiritualmente es, o sea, nosotros no le podemos dar al alma cualquier cosa. El alma es de lo pupi, ¿sí o no? El alma es de la Jai, o sea, el alma pide realmente Torah Emet. Y cuando usted le da al alma lo que necesita, el alma empieza a completarse, ¿sí? Ahora, eso es un esfuerzo que tenemos que hacer día y noche. El Salmo 1 dice, bendito es la persona que medita en la Torah día y noche. No dice de pronto en el día solamente, sino que dice día y noche. ¿Qué significa meditar la Torah día y noche? Que no es solamente leer, sino permitir que esa Torah me transforme, ¿sí? Que cambie mis midot. Permitir que esa Torah, si no tengo emuná completa, mi emuná suba de nivel, vaya cargándose como de cuando se abre la aplicación, 90, 95, 100%, ¿sí? Meditar en la Torah es tener el pensamiento de lo que me está enseñando la Torah. Por ejemplo, aplicarlo en los negocios. Cuando tengo que tomar decisiones radicales en mi vida, ¿cómo tendría que pensar? ¿Sí? ¿Cómo piensa una persona que tiene Torah? Entonces ahí es donde vemos, dice, medita día y noche, ¿sí? Y será como un árbol plantado junto a las aguas, ¿sí? Que da su fruto, que sus raíces están arraigadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros necesitamos de la Torah, así como el pez necesita del agua.
Usted saca el pez del agua, el pez se muere, ¿sí o no? Lo sacó de su medio. Así es lo mismo, ¿ya? Si usted le da más Torah a su vida, su alma se revitaliza, encuentra el sentido de la vida, ¿sí? Pero es que bueno, es que realmente yo creo que si yo tengo esto, eso me produciría mucha felicidad y yo tengo que hacer esto para ser feliz, pero realmente la Torah produce alegría. Nada más con la Torah, la persona va a ver la vida de color. Ahora, no es que va a ignorar que todo es muy bonito porque tiene sus situaciones, porque es un ser humano, pero se está fortaleciendo con la Torah. Dice que sus raíces están tan arraigadas que ningún viento lo va a mover. ¿Sí? Nosotros tenemos un ejemplo de patriarcas sufridos. Por ejemplo, tenemos a Jacob, que no vuelve a saber nada de su hijo, 22 años más o menos. El caso de Joseph, que fue plan divino, que fuera a Egipto como esclavo. Tenemos el caso de la matriarca, el sufrimiento de la esterilidad. Tenemos el caso de Cana, el caso de Am Israel con todos los exilios que ha pasado durante toda la historia. Y ahora la pregunta es, ¿quién ha prevalecido? ¿Qué los ha fortalecido a ellos? Es la Torah, ¿sí? Ese es el sentido de la vida, ¿sí? Muchas veces lo leemos y decimos, la Torah es árbol de vida para los que se aferran a ella. Y los que la sostienen son benditos. ¿Por qué está diciendo los que la sostienen? ¿Por qué? Porque no es fácil. No todo el mundo la puede sostener. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde la filosofía, el pensamiento es contrario a la Torah, ¿sí o no? Exacto. Entonces, como yo decía, a veces la persona que estudia Torah, en el medio en el que está el contexto laboral o a veces familiar, te ven como el marciano de la película, ¿sí o no? Como el raro, el que se enloqueció. Pero realmente, si nosotros queremos adquirir esa vida espiritual, requiere sacrificio. Si queremos llegar a esa meta de que un día Shem va a pedir nuestra alma y nos va a decir qué acciones, qué hiciste con la Neshama, qué hiciste con ese don precioso que yo te di, ¿ya? Que es como lo que hablamos de las ostras, ¿sí? Que están las perlas. ¿Qué le hiciste? ¿La guardaste? ¿La pusiste por allá simplemente en el abandono? ¿O te olvidaste del propósito que viniste a este mundo, que era rectificación? ¿O simplemente realmente creciste en la Torah? Rectificaste, se fue cargando, como yo decía, ese porcentaje de rectificaciones. Entonces, cuando estamos hablando de que una persona, es que yo tengo 5 años estudiando Torah, ¿sí? Puede ser hablando desde el punto de vista no ágido, esa persona tiene que ser muy buena persona, tiene que tener buenos modales, tiene que tener derech eretz. Es que yo tengo 20 años y a veces la gente lo mide es porque yo leo hebreo, ¿sí? Es que yo sé alajá, ¿sí? Pero son personas altaneras, groseras, les falta humildad, les falta escuchar al otro, ¿sí? Son altivas. Entonces, ¿cuál es la Torah? O sea, ¿qué está haciendo con la Torah? No se está aferrando a ella, no está sosteniendo la Torah. Si la Torah es vida, entonces nosotros necesitamos es vivir lo que dice la Torah, ¿sí? Ahora, es un proceso, o sea, es un proceso que no es de la noche a la mañana, pero cada día que te despiertas, como yo decía, aplica la Torah aún en lo cotidiano, ¿sí o no? En todo lo que hagas. Estás en el negocio, aplica Torah, honestidad. Manejas pesas, deben ser honestas. Porque si no tienes pesas justas, viene Amalek. Puedes engañar al cliente y decir, no, pero es que son simplemente unos gramitos, es este poquito, pero viene Amalek y te ataca. Y Amalek que siembra esa fe, duda, ¿está Hashem con nosotros sí o no? Empieza el debilitamiento de la fe, empieza la parnasá de caer y todo eso. Ya todo está escrito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer.
¿sí? No buscar fórmulas mágicas. El secreto está en cumplir nuestra misión. Y nuestra misión la da el sentido de la vida cuando aplicamos los mandamientos poco a poco. ¿Sí? Cuando por allá surgen en nosotros aquellas midot que uno dice, uy, mejor dicho, como dice el chavo, se me chispoteó, ¿sí o no? Sí, de verdad, el enojo, la ira, como pensé mal, como actué mal, ya eso significa que hay que verlo por un lado positivo. Necesito mucho rectificar. Hashem, me falta mucho trabajar en mí, ¿ya? Y es importante para adquirir esa sabiduría espiritual siempre hacer introspección. En la semana, ¿cómo estuvo mi semana? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos Rosh Hodesh. Antes de Rosh Hodesh hay un ayuno, hay como una especie de Kippur pequeño, donde usted se evalúa cómo estuvo mi mes. Entonces, que así vimos en la semana, cómo estuvo mi semana, antes de acostarse, cómo viví mi día, ¿sí? O sea, ¿qué estoy haciendo para crecer espiritualmente? ¿Qué estoy haciendo para nutrirme cada día con la Torá, para sostenerla? O sea, no vinimos al mundo simplemente a vivir, qué rico, y Hashem, yo no sé quién es Hashem, como dijo Paró. ¿Sí? Moshe tuvo sentido en su vida, le tocó una carga pesada, un pueblo, un montón de caracteres, de temperamentos, le tocó sus desafíos en su propia casa. Vemos al pueblo de Israel que también tuvo sus desafíos de Moab, poseer una tierra prometida, no era fácil, gigantes, pero que lo que aprendemos de los líderes de Am Israel, como Caleb, dice que tuvo una visión, tuvo un pensamiento diferente, fue un líder que dijo, lo podemos hacer, Hashem está con nosotros. Piense cuáles son sus gigantes, ¿sí? ¿Cuál es la tierra prometida que usted quiere conquistar? Cada uno de ustedes tiene, como decir, un gigante. Yo tengo mi gigante, todos tenemos los gigantes, ¿sí? Pero ¿qué dijo Caleb? No los podemos, ¿sí? Vencer, ¿sí? De alguna manera como el pan. No lo vamos a comer como el pan. Y eran más grandes físicamente que Caleb y Yehoshua. Entonces, cuán importante es tomar, ¿sí? Como ejemplo las enseñanzas y lo que nos enseña todos estos hombres realmente prominentes y las mujeres de Am Israel, de cómo es que debemos ser nuestro pensamiento, ¿sí? Entender, como dice el rey Nachman, que estamos como en un puente estrecho, el puente angosto, estamos de pasado acá, ¿sí? Que hace, haciendo una referencia, por ejemplo, la gente que le gusta la música de Vicente Fernández, que hace que uno como que en algún momento escuchó a Vicente Fernández. Ya Vicente Fernández no está en este mundo, ¿sí o no? Ya no está. De todas las personas que uno se ha dado cuenta importantes y uno dice, wow, la vida es un ratico. Entonces es importante que el sentido de nuestra vida lo da es Hashem. Que utilicemos esas herramientas espirituales para crecer. ¿Para crecer en qué? En tefilá, momentos para sacar, que tikkun hakelali, que vamos a hacer los salmos, que vamos a estudiar esta porción de la Torá, que tengo que mejorar en este aspecto. Entender que el tiempo se va, ¿sí? Si yo me pongo a pensar, cuando yo me gradué de la universidad, siento que fue ayer, ¿sí o no? Y eso fue hace tiempos, ¿o no? Cada una piensa, ¿qué hace que yo adquirí mi casa? Y usted dice, eso fue como hace 10 años, pero se siente que fue hace 5 minutos, ¿sí o no? O sea, el tiempo está volando así, pero tenemos que entender que nuestro pensamiento tiene que estar enfocado en la eternidad. Cuando usted invierte en la eternidad, como lo hacía el rey David, que él decía, busque su presencia continuamente, aferren a Hashem de todo el corazón, anímese el corazón de los que le buscan, usted va a encontrar que Hashem es la fuente de la vida, ¿sí? Independiente de las situaciones que se tengan, las adversidades, las tristezas, las cosas que te quieran oprimir, Hashem es el que te da la fuerza para seguir. Y ya, para irme despidiendo, vamos a encontrar algo bien importante, y es que
para que tengamos esto, y es: nosotros dependemos de Hashem y no el de nosotros. Hashem es nuestra fuente de vida, ¿sí? Cuando Hashem quiso crear peces, le habló al mar. Cuando Hashem quiso crear árboles, le habló a la tierra. Pero cuando Hashem quiso crear al hombre, se volvió a sí mismo y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Lo dice Bereshit, el primer capítulo. Por eso, que si sacas un pez del agua, morirá. Y cuando sacas un árbol del suelo, también muere. Del mismo modo, cuando el hombre se desconecta de Hashem, se muere. Hashem es nuestro entorno natural. El alma fue diseñada, nuestra vida fue diseñada, nuestro cuerpo, Anjar y Shom, nosotros somos sus descendientes, para habitar en dos mundos. Por eso no lo podemos ignorar. A veces el alma te dice por allá: son las 2 de la mañana, levántate a rezar, ¿sí o no? Sí. Y a veces, ¿qué dice el cuerpo? Ay, pero está haciendo mucho frío, sí. Unos 5 minuticos más, ¿sí? Pero el alma sabe algo muy importante, es que a veces el alma nos dice: levántese a rezar porque vas a tener un día difícil. ¿Sí o no? Sí. O sea, es porque recordemos que el alma sube de alguna manera a dar una cuenta de cómo estuvo tu día. Y hay cosas que el alma recibe, y a mí me ha pasado, por ejemplo, digamos, usted tiene un sentimiento y dice: ay, tengo que levantarme a rezar temprano. Y usted dice: ve, y me levanté. Y ese día parece que las cosas pueden ser muy difíciles y se tornan en dulces. Es como decir que se endulzan los juicios, se cambian los juicios. Entonces, ¿cuán importante es esto? Entender la importancia de, digamos, esas herramientas espirituales que tenemos. Primero, la decía de Hashem, tenemos un precioso regalo, y es que Hashem es único, que tenemos el conocimiento de la Torah. El segundo, las Gaja Pratit, otro regalo. Así como la sombra nos acompaña, Él no nos abandona. La tercera, mira esa tan hermosa, dice la Gemara en Yomá 38b. Eso significa que nadie puede acceder a nada de lo que está destinado al prójimo, ni siquiera el grosor de un cabello. ¿Sí? Mire qué lindo esto. Si Hashem quiere que la persona tenga algo, lo tendrá. ¿Sí? Y nadie, ni nadie en el mundo se lo puede arrebatar. ¿Sí o no? ¿Qué significa eso? Que así, digamos, hayan competidores, hayan personas que te tengan envidia, ¿sí? De todos modos, Hashem le tiene a cada uno su bendición. Pero más si la persona busca a Hashem, no para que la bendiga, sino independiente de eso, no por interés, como dice Pirkei Avot, sírvelo no por interés. Haz su voluntad como si fuera tu voluntad. Si usted hace la voluntad de Hashem, ¿sí? Hashem, de alguna manera, en su bondad va a ser tu voluntad. Claro, cuando todo está dentro de la voluntad de Él. Dice: y estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. El secreto está ¿en dónde? En la obediencia. El secreto está en someterse a Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? También es importante que dice esto. Esto también se aplica a todos los trabajos y cargos de autoridad. La Gemara explica en Baba Batra 91b que todos los puestos de autoridad de la corona real, los puestos menos prestigiosos, todo es decidido en el cielo. ¿Sí? O sea, Hashem sabe los deseos del corazón y Él lleva también al hombre por los caminos que Él escoge. Si una persona invierte, su prioridad es invertir en ese banco espiritual, ¿sí? De trabajar en sus midot, de vivir con Torah, como el pez en el agua, y no salirse de ahí, ¿qué va a pasar? Automáticamente va a tener la bendición de Hashem. Yo no estoy hablando que la persona se hace millonaria. Yo estoy hablando de la bendición, de la garantía
de que el Creador está a tu lado, de que el Creador te bendice. Por ejemplo, ¿qué pasó con Joseph? Joseph estaba esclavo, ¿sí o no? No tenía nadie, no tenía ni familia, no tenía ni cómo sustentarse. Y Akadosh Baruj Hu, ¿qué hizo? Dice que todo lo que Joseph hacía era prosperado. Es decir, está el sello de Akadosh Baruj Hu. Y aún así Joseph tenía sus circunstancias, pero en Joseph había alegría, porque él sabía que lo que estaba pasando, que él está en las manos de Akadosh Baruj Hu. Entonces, mire qué tan lindo todos estos secretos que se han compartido. Y finalizando, es entender que nosotros tenemos que aferrarnos a Akadosh Baruj Hu con sinceridad, ¿sí? Con honestidad, como corresponde. Los Benei Noach haciendo sus 7 mandamientos, ¿sí? Y los Yehudim haciendo y cumpliendo la Torah, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Así vamos a entender, ser conscientes de lo que venimos a hacer en este mundo y vamos a descubrir que solamente en Hashem es la fuente de nuestra vida y es el que le da el sentido. Solamente cuando nosotros atendemos al alma y la saciamos. Esa es la única manera, ¿sí? Cuando usted está invirtiendo en la espiritualidad y usted piensa siempre, esa es su prioridad, los demás asuntos ya el cielo se encargan. Él sabe que usted necesita lo uno, sabe que usted necesita lo otro, y él se va a encargar de usted. Pero tenemos que hacer las cosas ¿qué? Por amor, y no tanto por temor, sino que nos tenemos que acercar a Akadosh Baruj Hu con honestidad, sinceridad de corazón y con amor, ¿sí? Bueno, dejamos este mensaje, que este mensaje sea de bendición, de aslajá para todos los estudiantes del Ben Midrash. Amén. Y que tengamos una buena semana. Shabbat tov. Shabbat tov. Buenas. Shabbat tov. Yolanda. Hola. Yolanda, Shabbat tov.